En el lenguaje de la medicina se dice que hay tumores benignos y tumores malignos. En el caso de los tumores malignos, pues son esos que representan un riesgo incluso para la vida de las personas. En el otro caso, en el de un tumor benigno, no es que sea bueno. A veces relacionamos benignidad con bueno, pero no es que un tumor sea bueno. No es que alguien pueda decir qué bueno que le salió este tumor a esa persona. No es el caso. Un tumor benigno podríamos entenderlo como un tumor incapaz de hacer daño. Eso es de una manera muy práctica la diferencia que podría haber entre estos tumores. ¿Por qué menciono todo esto? Bueno, en un momento vamos a ver qué dice la Biblia en un pasaje hablando de Dios en cuanto a la benignidad. Mi nombre es David Ramírez y quiero compartir esta breve reflexión con ustedes para que conozcamos un poco más de nuestro Señor y qué es lo que dice la Biblia acerca de nuestro Dios en cuanto a este término específicamente de la benignidad. Y para eso voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Lucas capítulo 6 y el verso es el 35. Dice lo siguiente: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Uno podría pensar, a ver, ¿cómo está esto que Dios es benigno para con los ingratos y malos? Uno pensaría, y incluso nos han enseñado, que Dios es benigno, es bueno, es misericordioso, es proveedor para aquellos que son sus hijos, para los que lo aman, para los que están cerca de Él, para los que escudriñan su palabra, en fin, y muchas cosas más. Pero también nos han enseñado o nos han hecho creer en un Dios que está esperando destruir a los malos, a aquellos que son impíos, a los que, como dice aquí, son ingratos y son malas personas. Pero yo creo que, a juzgar por lo que dice este pasaje, no es así. No es que Dios quiera destruir a esas personas. Él desea que esas personas crean en Él, que se arrepientan de sus pecados y que entonces puedan ser salvos de la ira venidera. Y es lo que en otras palabras diría este pasaje, que Él es benigno, es decir, Dios no desea un mal para esas personas. Lo contrario a benigno pues es maligno. Y refiriéndonos a una persona, pues es aquel que hace daño, que comete crímenes, que comete delitos, homicidios, en fin, cosas así. Eso sería una persona maligna, alguien que hace el mal. Alguien benigno, pues es alguien que no hace daño a las personas. Y en el caso de Dios dice aquí que Él es benigno aún para con los ingratos y malos. ¿Cómo podemos entender de esto de una manera fácil? Bueno, nosotros en algún momento éramos así, éramos ingratos y malos, éramos pecadores, éramos impíos, en fin, podemos pensar muchas definiciones para hablar acerca de lo mal que estábamos en tiempos pasados, y Dios fue benigno con nosotros, no nos destruyó, no nos aniquiló, no envió un rayo para que nos parta, ni mucho menos, sino que Él fue benigno. ¿A qué se refiere esta benignidad? Que Él extendió su mano de amor, de misericordia para con nosotros y nos dio la oportunidad de conocerle, poder arrepentirnos de nuestros pecados y entonces que nuestra vida sea diferente. A eso se refiere esa benignidad de Dios. No es que Él esté buscando personas malas para destruirlos. No, Dios no es así. Dios extiende su mano de amor y de misericordia. Si aún así las personas rechazan la ayuda de Dios y rechazan ese acercamiento de Dios a sus vidas para arrepentirse de sus pecados, entonces lo que sucede con ellos es que son juzgados conforme a las obras que hicieron, sean buenas o sean malas, dice la Biblia. No debemos de pensar en un Dios castigador, malo, gruñón, sino que es un Dios que extiende su mano de amor en algún momento para aquellas personas que no creyeron en Él, que no le aceptaron como su Dios. Entonces vendrá un juicio, no porque Dios sea malo, sino por lo que estas personas sembraron. Nosotros regularmente no vemos mal cuando un juez determina que a un criminal su sentencia va a ser de 10, 20 años o incluso hay en algunos lugares del mundo donde la pena de muerte es aceptada, y entonces este juez determina que algún criminal, pues su condena es la pena de muerte. Comúnmente no nos quejamos, decimos sí, pues era un asesino, era un secuestrador, era un narcotraficante, y entonces estamos de acuerdo
con ese tipo de penas. En este caso, en el caso de Dios, también es un juez justo, que en su momento tendrá que juzgar a aquellas personas que no aceptaron a Dios como su Señor, como su Salvador, como aquel que extendió su mano de amor y de misericordia para darnos esa oportunidad de arrepentirnos y de andar en sus caminos. No quiero decir con esto, insisto, que Dios es un Dios malo y castigador, sino que es un Dios bueno, es un Dios benigno, que aún en medio de nuestra maldad, Él se acercó a nosotros para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y hay mucha otra gente a la que también se ha acercado, pero le han rechazado. Entonces esas personas pues quedan expuestas a esos juicios, a menos obviamente que se arrepientan y entonces busquen a Dios y su vida sea transformada. Entonces aquí podemos entender a qué se refiere cuando dice que Él es benigno para con los ingratos y malos. Si Dios no fuera benigno para con los ingratos y malos y pecadores, pues no habría, yo creo que ya nadie en el mundo, todos habríamos sido exterminados por un juicio de Dios para el mundo. Entonces nosotros podemos ver cómo Dios en medio de nuestra maldad, en medio de nuestro pecado, se acercó a nosotros y nos dio la oportunidad de enmendar el camino y que hoy nuestra vida tenga un rumbo completamente distinto. Antes íbamos con un rumbo hacia abajo, al infierno. Hoy nuestra vida lleva un rumbo hacia arriba, al cielo. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que Dios fue benigno para con nosotros. En otras palabras, podríamos entenderlo así, que Dios no procuró el mal para nosotros, Dios no deseó el mal para nuestras vidas, Dios no diseñó el mal para nuestro camino, sino que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Esto lo dice también la Biblia, que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero insisto, esto depende de cada persona. Si yo acepto a Dios, como mi Salvador, como mi Señor, entonces podré participar del perdón de mis pecados, podré participar de la salvación. Por el contrario, si yo rechazo a Dios, entonces lo que estoy aceptando es que venga el juicio de Dios sobre mi vida. Y les ponía el ejemplo de algún juez aquí en la tierra. No es que ese juez sea malo por darle una sentencia a una persona, no es que Dios sea malo por dictar una sentencia a aquel que lo rechazó, a aquel que no aceptó el perdón de sus pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de buscar a Dios, debemos de acercarnos a Él sabiendo que Él es benigno, que Él aún dice aquí que es benigno para con los ingratos y malos. Ahora nosotros que fuimos justificados por su Hijo, que por su sangre fueron limpiados nuestros pecados, que por su sangre tenemos acceso al lugar santísimo, todo esto lo dice la Biblia. Aún nosotros tenemos que tener más confianza de acercarnos a Dios, pues repito, si es benigno para con los ingratos y malos, cuánto más para nosotros que hoy somos sus hijos, cuánto más es benigno para nosotros los que hemos tratado de alejarnos del mal camino, de andar en el camino del bien, de andar en los caminos de Dios, pues nosotros tenemos ese acceso aún con más confianza a nuestro Padre, que insisto, si aún para los malos e ingratos es benigno, pues imagínense cuánto más para nosotros, que por el sacrificio de su Hijo nuestros pecados fueron quitados de nuestra vida y hoy podemos presentarnos delante de Dios como personas justas, no por méritos propios, sino por la justicia que nos ofreció el Señor Jesucristo. Todo esto, ¿cómo podemos tener acceso a ello? Bueno, les mencionaba hace un momento que debemos de creer en Dios, de creer en su Hijo Jesucristo, de creer en el Espíritu Santo y tener esa fe de que fue el Señor Jesús en la cruz quien pagó por mis pecados. Esos pecados y ese castigo tendría yo que haberlo pagado. Yo tendría que haber sufrido el castigo por mis pecados, pero hubo alguien más que pagó por ellos, que fue el Señor Jesús. Y entonces, cuando Él paga por mis pecados y yo creo en ese sacrificio en la cruz, entonces mis pecados son quitados. Claro, también debo pedir perdón por ellos. Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de haberlos hecho, borra toda mi maldad y entonces esos pecados ya no están más delante de Dios y Él me ve como una persona justa y entonces tengo acceso hasta su presencia y Él extiende esa mano de amor, de bondad, de provisión, de salud para mi vida, porque vuelvo a decirlo, aunque parezca repetitivo,
pero si Él es benigno para con los ingratos y malos, pues cuanto más para nosotros que somos sus hijos. Él va a extender siempre su mano de amor, ayudándonos, fortaleciéndonos, levantándonos cuando llegamos a desanimarnos, cuando llegamos a sentirnos tristes, cuando en nuestra vida hay pesar, quizá tantas cosas que nosotros podemos vivir, y sobre todo en estos tiempos tan complicados, Dios va a estar con nosotros, Dios va a estar a nuestro lado, Él nos va a sustentar, Él nos va a ayudar porque Él es benigno, Él es bueno, Él es nuestro Padre. Entonces por eso es que tengamos esa confianza de saber que todo va a estar bien, porque Dios nos ama, porque nosotros le hemos expresado también nuestro amor, y entonces todas las cosas van a ayudar a bien a nuestra vida. Así que mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión para que podamos pues comprender un poquito a qué se refiere con esto que Él es benigno para con los ingratos y malos, y por la otra parte saber que si Él es así con esas personas, pues cómo será con nosotros que nos hemos arrepentido de nuestro mal camino y hemos tratado de enderezar esas veredas que había delante de nosotros. Él extiende esa mano para nuestra ayuda. Así es que les dejo con esta reflexión, espero sea de bendición para sus vidas, que esto traiga aliento, ánimo, fortaleza a cada uno de nosotros, pero sobre todo produzca comunión con nuestro Dios, el acercarnos confiadamente y no solamente verlo como un Dios lejano, como un Dios distante, sino como nuestro Padre de amor, que Él está, podemos verlo así con sus brazos abiertos, esperando que nos acerquemos a Él y tengamos esa comunión con Él, platiquemos con nuestro Padre y claro, también podamos en algún momento solicitar su ayuda en nuestra vida. Así es que mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión. Nos saludamos nuevamente en un audio. Espero que se encuentren todos muy bien, cuídense mucho, no se expongan, que Dios les bendiga y les guarde. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.